mepsicoeduco.cl. Esta vez estoy con Yorka Lepe, es terapeuta holística, docente de educación superior, y vamos a comenzar a hablar sobre el tema de las emociones. Vamos a hacer una introducción bastante breve esta vez, ya para hablar más adelante un poco más, con un poco más de calma, más de tiempo, ¿ya? Y bueno, hemos estado conversando con Yorka este tema de las emociones y cómo es importante desarrollarlo no solo en el ámbito de la salud, sino que en el ámbito de la educación, ¿ya? ¿Cierto? Sobre todo ahora con este tema que hemos estado viviendo. Es muy importante tener un desarrollo emocional. ¿Qué opinas tú al respecto? Así es, Roxana. Muchas gracias por esta invitación. Me motivó estar aquí contigo en esta transmisión, hablar de las emociones y de cómo y cuánto conocemos nuestras emociones para poder redirigir y tener una herramienta más en la vida para poder resolver situaciones complejas, como bien lo mencionas tú en el tema de la pandemia, pero también en otras áreas, por ejemplo, las dificultades que tienen los estudiantes, como yo lo veo también en educación y también como lo veo con mis pacientes en el área terapéutica. El trabajar las emociones igual hace una invitación a, a vernos hacia adentro, al conocernos, a identificar las emociones. Y de verdad que yo recomiendo el conocer las emociones en los niños, en educación, ojalá a partir desde que los niños son pequeños, para reconocer cuando tienen tristeza, cuando están alegres y cómo ir derivando estas emociones en, en situaciones para resolver problemas. ¿Mm? Y ir como aplicando en el fondo este conocimiento de la emoción, ¿cierto? Aplicándolo, reconociendo qué es lo que me está pasando, qué es lo que yo estoy viviendo, y que sea un aprendizaje de familia, ¿verdad? Que eso sería como lo ideal, lo bonito. Sí, es muy interesante trabajar el tema emocional a nivel familiar. Yo soy facilitadora en educación emocional y bienestar. Es un diplomado que se imparte donde yo, primero yo realicé este diplomado y Claro. luego soy tutora. Y bueno, este diplomado se extiende a todos los profesionales del área de la salud, de la educación, pero también hay padres de familia. ¿M? Y Y quieren desde ese punto hacerlo. de vista es Ya, muy interesante porque se provoca un cambio y una transformación de vida ya. a raíz de este conocimiimiento, ¿Cómo ¿ya? se Que llaman las, parte, perdón, que parte más que nada por entregarte herramientas para que tú te observes y te conozcas, ¿ya? ok. Em, ¿Cómo se yo llama, tengo, perdón? La ¿Mm? certificación, ¿cómo se llama el curso? La certificación es un diplomado en educación emocional y bienestar. Ya, Certifica también a través del método Inspira. ok. Ya el método Inspira nos habla de cómo nosotros nos vamos inspirando en la vida a través de nuestras Mm, emociones y cómo podemos lograr sacar herramientas propias para poder resolver y hacer resolución de conflictos ya, o simplemente agradecer y disfrutar la vida de una manera sí. más saludable. ¿Mm? A mí me gustaría de repente tocar en esta conversación 7 importancias de las emociones, de las 7 emociones básicas que conocemos. No sé si tú identificas alguna, Sí, Roxana. sí, sí, claro que sí. Eh, que la tristeza, bueno, es lo primero que se me viene a la cabeza, La tristeza. la Claro, tristeza y la necesidad que a veces tenemos de fluir de ese estado de tristeza a un estado un poco más grato. Bueno, ahora estamos viendo bastante con el tema de la pandemia, que hay mucha gente que se siente triste, ¿ya? Hay gente que de frentón tiene diagnóstico de depresión, pero hay gente que está transitando mucho por la tristeza y con mucha dificultad para poder salir de ese estado de tristeza. Y la verdad que, de acuerdo a lo que estamos hablando, el autoconocimiento, o sea, el aprendizaje, lo que se llama significativo, yo sé lo que me está pasando, lo que me claro. ocurre, sé cómo reacciono frente a esa tristeza,
es la clave para en el fondo poder transcurrir. No sé qué te parece eso, o sea, si yo no reconozco, malamente voy a poder pasar a otro estado, ¿cierto? Claro. O sea, yo como facilitadora trabajo con los pacientes y empezamos a hacer una búsqueda, ¿m? Ya. A ver qué me dice la tristeza a mí. ¿M? Y en el fondo la tristeza nos motiva a pedir ayuda. Es el trasfondo de la tristeza, a pedir ayuda y apoyo a los demás. Entonces, cuando tú conoces esta situación eh, y pasas por una situación más larga, porque de repente nos sentimos tristeza, pero es momentáneo. Pero cuando esta tristeza ya es todos los días y se hace recurrente esta tristeza, podríamos llegar a una depresión, ¿cierto? Cierto, Entonces, en sí. ese momento, si somos capaces de identificar la tristeza que nos está agobiando, entonces podemos ver este significado detrás y decir, necesito pedir ayuda, necesito apoyo. Entonces, eso me impulsa a activar algo en mí para pedir este apoyo que necesitamos cuando hay mucha tristeza. ¿No? Sí. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista de un niño o de un adolescente, si sabe que cuando siente mucha tristeza necesita pedir apoyo, este niño o este adolescente se va a abrir a pedir ayuda. ¿Y a quién puede pedir ayuda? A sus padres, primero, a alguien de la familia que sea cercano, a un amigo, o bien al ambiente escolar, a su profesora, a sus cercanos en el colegio o en la institución de educación. ¿Mm? Claro que sí. ¿Te parece, Yorka, que abordemos este tema de la tristeza en profundidad en este ratito? Me hace mucho ruido eso y también lo relaciono con el tema de la expectativa, porque hay una situación. Nosotros tenemos ciertas presiones que son conceptos erróneos que tenemos por nuestra sociedad. Está bastante demonizada la tristeza. Muchas veces también tenemos unos estándares de que siempre tenemos que estar súper contentos, alegres, y eso es como Exacto. el Mm, símbolo del éxito, ¿cierto? El exitismo tonto, eso que tenemos en la sociedad, y que obviamente que los niños también lo toman eso. claro. Y La sociedad es demandante de todo lo que es positivo y de todo lo que es avanzar, ¿cierto? sí, Entonces, cuando una persona siente que no avanza, que no cumple con las expectativas sociales, empieza a sentir tristeza, depresión, se aísla. ¿M? sí, Ese aislamiento también provoca más tristeza claro, y empieza a haber un círculo de soledad y de oscuridad también. ¿M? Entonces, es sí, importante ahí, en el tema, por ejemplo, los adolescentes a veces em, buscan evadir esta tristeza o esta soledad o esta angustia a través de diferentes formas de expresión. Y eso también los lleva a la droga claro que o sí. de repente a, a irse de sus casas y, y buscar en amistades que no son propicias para, para darle ese apoyo. ¿No? Pero en ¿Por el qué? fondo lo Por que eso, porque no, sí, porque evaden. desconocen su emoción y desconocen el camino a seguir. ¿No? Claro que sí, porque hacerle frente implica también reconocer que quizá no pude lograr eso que tanto quería o las expectativas que los demás tienen eh, de mí, ¿cierto? Porque en el fondo el joven dirá, bueno, tengo que tener una cierta actitud, que es la actitud que me pide la sociedad, los compañeros. Yo creo que ahí es importante recalcar lo relevante que son los padres en esas expectativas quizás Mm. de permitir la expresión emocional y de permitirse a ellos también, como ejemplo, Sí, de ¿cierto? repente Modelo. también los padres exigen el hecho de asociar la valentía a no expresar las emociones. Lo importante es expresar estas emociones, ya sea todas las 7 emociones que vamos a ver, porque hoy día estamos viendo la tristeza, pero Ya, tenemos 6 emociones más que reconocer y que son importantes identificar. Y la tristeza hay que echarla fuera.
Yo siempre a mis pacientes Sí, cuando dicen, no, es sí, que yo estoy reprimiendo mi pena, pero no me atrevo a expresarla. Yo claro. digo, no, hay que echar afuera, de repente eh, hay que darse esos espacios porque Mm, si no vamos acumulando estrés, ¿ya? El estrés con la tristeza es una bomba que no necesitamos en este momento. En este momento mm. necesitamos vaciar esas tensiones y muchas veces se necesitan las lágrimas. Somos Claro que sí, 90% de agua en nuestro cuerpo, entonces es sí. necesario eh, expresarla, soltar esta tristeza a través de las lágrimas. Obviamente Fíjate, que sí, eso se discúlpame, hace en me acordé de apoyo. una frase de la Mercedes Sosa en una canción que dice, hay que sacarlo todo afuera como la primavera, ¿ya? Exacto, y podríamos terminar con esa canción que es tan linda. Eh, es verdad, hay que echar todo afuera y se necesita en ese momento, sí, es importante, sobre todo los niños, los adolescentes, tener un hombro ahí en que apoyarse, eh, o puede ser un especialista o puede ser un terapeuta, pero es necesario tener la contención necesaria en esos momentos. Sí, yo creo que una invitación en el fondo a que ese drenar de la emoción, eso sacar afuera, también hay que hacerlo con cuidado, ¿verdad? Y, Exacto. y hay maneras, por ejemplo, el arte es una muy buena manera, la escritura, la expresión artística en general, y ya sea con el baile, con la danza, con el teatro, ojalá que las escuelas tuvieran actores, ¿cierto? Como parte de su staff de profesionales. Yo creo que nos falta una mirada mucho más integral para la educación emocional de los niños y parte porque, bueno, los adultos hemos aprendido más bien a reprimir, ¿ya? Y cuando y está claro, y uno lo ve en la calle todos los días, cuando se drenan la emoción y cuando salen afuera queda la escoba, porque no hay una cultura de trabajar con la emoción, ¿cierto? Uno ve a los automovilistas como te tiran garabatos si vas conduciendo o incluso en la calle alguien caminando si vas a llevar a otro. Entonces eso demuestra que nosotros como sociedad no tenemos una cultura, un aprendizaje de la emoción como es debida. Claro. Debido. Bueno, ahí hay varios temas, por ejemplo, en Chile no tenemos la ley de educación emocional. Si tuviésemos la ley de educación emocional, ten por seguro que sería un taller o, o una asignatura más en todos los programas de educación. Mira qué interesante. ¿En qué Y, países y tienen esta estamos ley? luchando por eso, Sí, ah, porque, por ya, ejemplo, ya, en México existe la ley de educación ya, emocional, en Europa también, ya, y nosotros estamos ahí pulsando para que esto se apruebe, porque está en proyecto, ya. pero no se ha aprobado. Mm. Una vez que esto se apruebe, entonces vamos a poder ordenar y reordenar este tema eh, y anclarlo a la educación, que es lo importante, porque es cierto que los adultos aprendemos a manejar nuestras emociones cuando ya estamos con más edad, con más vida, Sí, pero nos hubiese gustado poder tener esas herramientas cuando éramos niños para enfrentar de claro mejor que sí. manera la vida, hacer mejores elecciones, ser más agradecidos también, porque eso es parte también de la educación emocional, el agradecer lo que tenemos. Y de pronto nos ponemos muy exigentes y no nos damos cuenta lo que tenemos alrededor, porque no vivimos en el presente, estamos viviendo siempre de lo que queremos lograr más adelante. Y esas son las exigencias que tú mencionas de la sociedad. Sí, la Entonces, al final expectativa. tenemos una sociedad estresada, eh, llena de emociones confundidas, sin poder resolver. Y eso es preocupante. La salud mental Es bastante suma. preocupante, sí. Yo veo en el área de salud cómo no se enfoca desde la promoción de salud, ¿ya? Se habla de promoción en salud, la verdad que no hay un esfuerzo grande, gigante, con recursos económicos para promover la salud mental desde el abordaje emocional, no se hace eso. Y sería muy interesante que se hiciera porque de verdad que como sociedad necesitamos ayuda y necesitamos autoconocimiento,
expandir nuestras miradas respecto al tema. Y lo que tú dices, pues la gratitud va con la autoaceptación. Yo me quiero, me acepto con todos mis problemas y al aceptarme con mis problemas agradezco, porque si no me acepto, ¿qué voy a agradecer? O sea, tiene que haber una autoaceptación que implica también yo con estas emociones que tengo, incluso con la tristeza, me acepto. Cuando logro aceptarme, recién ahí voy a poder transcurrir, ¿cierto? Como un río que va hacia el mar con esta tristeza y lograr sentirme mejor. Pero Claro, mientras tanto, difícil, ¿no? sí. Pero como te digo, se puede. Yo me quedo con esa esperanza de que se puede. Se puede trabajar con la tristeza, podemos ir de la mano con la tristeza incluso, porque de pronto también la necesitamos para poder em, utilizarlo como este fluir de nuestras emociones, Sí, porque a veces estamos demasiado recargadas es o cierto, recargados de tristeza, entonces es una forma de poder echar hacia afuera, ¿m? cierto. Y seguir adelante, Claro que sí, tú has resolviendo, trabajado con niños, ¿verdad, Yorka? sí. ¿Y cómo ha sido tu experiencia en lo personal desde lo emocional con el trabajo con niños? ¿Cómo lo has sentido? ¿Ellos expresan sus emociones más fácilmente que los adultos? ¿Cómo lo sientes tú? Mira, mi experiencia ha sido bastante enriquecedora en ese sentido. Trabajar con niños es maravilloso, a mí me encanta. Ya, Entonces, tenía mis aprensiones al principio porque yo decía, tan chiquititos, ¿cómo van a claro. identificar sus emociones? Entonces, buscando un poco la forma creativa, ¿cierto?, de poder enseñarles, terminamos un año bastante enriquecedor con ellos, donde ellos dibujaban la tristeza, le Ah, qué colocaban nombre a bonito. la tristeza, sí. Ya. Em, ¿Le Hay una ponían rostro a película la también, tristeza? Sí, le ¿ah? ponían rostro, le ponían una cara. Rostro, ¿En sí, sí. serio? Ya. Bueno, cuando ya los niños empiezan a mostrar y se abren a entender sus emociones, empieza también a aparecer otra área, digamos, que hay que trabajarlo con la psicóloga Claro que sí. eh, por diferentes circunstancias que aparecen ahí. Pero en general los resultados fueron muy bonitos. Mm. Ellos empezaron a identificar y, lo más importante, empezaron a educar en sus casas a sus hermanos mayores e Eso es incluso a sus interesante, ¿ah? padres. Porque ellos son agentes de cambio también, tan chiquititos Claro, y todo, están mucho más abiertos incluso que el adulto. sí. Entonces se logró esa empatía, se logró ese objetivo de que ellos identifiquen sus emociones y puedan tener ahí un recurso para solucionar algún problema que tengan. Así que no, yo feliz trabajando con los niños en educación emocional. Ahora estoy trabajando con niños con necesidades especiales Mira, qué y también interesante. pretendo ahí, tengo un objetivo ahí también en la parte emocional, aunque cuesta un poquito más, pero también se puede, porque son niños que están abiertos a aprender. Claro que Entonces, sí. eso es lo mejor. Ahora, trabajar con mujeres también es muy potente. Roxana, yo creo que yo te conozco de hace años, me encanta tu forma de ver la vida y de Ah, apoyar. sí. Y trabajar con mujeres es muy fuerte en este sentido, hablar de la tristeza, porque las mujeres somos más emocionales que los varones. Sí, sí. Acumulamos demasiado. Entonces, también es una potente instancia de enseñar a la mujer cómo llevar sus emociones y cómo sacarles partido Mm. para ser más feliz, para tener un bienestar y para llevar una vida más saludable, ¿no? Claro que No sí, pero llevarnos toda la carga. sí, yo no sé si somos más emocionales realmente, pero lo que sí es socialmente hay un condicionamiento también de la sociedad, ¿cierto? Que Oh, sí, hace que también. el hombre no exprese su emoción y sus emociones, y eso es bastante serio y provoca incluso dificultades de repente entre parejas. ¿Por qué? Porque a la mujer le es más fácil expresarse
y el hombre está en otra postura. Yo creo que es muy necesario la educación emocional en el adulto, en el niño, pero en todas las edades, yo diría que en todas las edades, porque incluso esto de no llorar, de no permitirse sentir, de no sentir el cuerpo, incluso se lleva a veces hasta avanzada edad. Yo trabajé con adultos mayores y vemos gente que está tremendamente reprimida de sus emociones y eso causa finalmente síntomas físicos, que los médicos los ven todas las semanas, todos los días en, en el sistema público y en el sistema privado. Y está ahí, eso está ahí, tiene otro nombre, tiene otro diagnóstico, pero es lo que estamos conversando. Esto que estamos conversando que parece tan sencillo, se traduce en enfermedades, se traduce en depresión, se traduce en una serie de problemas. Exactamente. Sí, también tengo experiencia trabajando con adultos mayores y la verdad es que te encuentras con un adulto que ya está formado en sus emociones, Sí, entonces le cuesta asumir que, que puede tener un canal para desahogar ciertas emociones que se las ha reprimido toda la vida. Entonces cuesta un poquito más, pero sí hay formas y herramientas para poder vaciar esas emociones reprimidas, como por ejemplo el arte, como por ejemplo la música, el yoga. Y utilizando esas herramientas hemos tenido adultos mayores más felices y eso ha sido muy grato para mí. la Eh, meditación es interesante como una herramienta para autoconocimiento de la emoción, ¿verdad? sí, sí. Como parte del yoga, la meditación, ellos la aprendieron también una meditación en movimiento, que es muy bonita porque es como aprender a reconocer tu cuerpo, Sí, sí, a la he sentir tu practicado, eso, cuerpo, la a he sentir practicado en talleres. Mm. tus centros de energía, que son 7 también. ¿No? Estos centros de energía, eh, cuando están en armonía, te sientes mejor, hay un bienestar, hay un resultado positivo con estas estrategias para poder sobrellevar estas emociones reprimidas en los adultos mayores. Así es que, bueno, hay algunos que estaban, por ejemplo, en silla de ruedas, pero igual movían los brazos. Eh, Habían abuelitas que eran ciegas, entonces no veían, pero sentían la energía. Entonces, todas estas actividades ayudan mucho y ellos están muy contentos con estas actividades. Ojalá se pudieran reproducir a todas las personas, a todas las familias, se ampliara como el rango de llegada, pero ahí estamos, como te digo, estamos pulsando para llegar donde se necesite. ¿Mm? Lo importante es una invitación a no tenerle miedo a la emoción, quizá, es una invitación a que las mamás se atrevan a conversar con sus hijos sobre el tema, sobre las emociones, que no se asusten tanto si ellos se expresan, que permitamos la expresión emocional y en la medida que esto se naturalice, sea más natural, vamos a evitar también esas explosiones, ¿cierto? Que ocurren cuando las personas se reprimen y Bueno, después vamos a hablar de la explotan. ira, que es la Sí. ira la que hace que estalle todas las emociones, Como eh, una olla a presión, ¿cierto? Cuando tú no permites como una olla a presión, que salga de a justamente, poco, de repente va a estallar y va a salir. claro. Pero a veces, por ejemplo, la ira se mezcla con la tristeza y hay personas que explotan porque están demasiado tristes durante mucho tiempo, están angustiados, entonces viene esa explosión que dices tú, pero es producto de la tristeza. ¿No? Pero ahí se mezclan las emociones. Sí, las emociones Además que, bueno, aparte de suelen identificar las ser. emociones, es bueno que estemos conscientes también de que no vamos a estar en una emoción todo el rato. O sea, nuestras emociones van fluctuando durante todo el día. Pasamos de la tristeza a la alegría, fácilmente nos vamos a la ira, de pronto tenemos curiosidad o estamos sorprendidas por alguna situación en el día. Entonces, esas emociones van circulando durante el día y nos hacen fluir también en la vida.
Lo importante es que la reconozcamos, primero que exista esta conciencia de cómo está mi cuerpo vibrando también con las emociones, porque a ¿cierto? veces la tristeza, ¿dónde la sentimos? ¿Dónde sentimos la tristeza? A veces la sentimos en la garganta, porque queremos llorar, Claro, el a nudo en veces la la sentimos en el garganta. corazón con algún Sí. pálpito, o a veces no podemos dormir. Entonces ahí ya también nuestra cabeza empieza a estar cansada por la tristeza, porque no podemos dormir bien. Sí, yo creo que es importante que escuchemos también el lenguaje de nuestro cuerpo, que nos quiere Exactamente. decir eso. Hay no sé si ubicas a Thich Nhat Hanh, precursor de Ujú, la sí, atención plena, él siempre habla de estas cosas. Y bueno, la filosofía budista, tú sabes que en el fondo nos invita a mirar todo esto como si estuviéramos a orillas de un río, ¿cierto? Y contemplar nuestra emoción. Porque cuando queremos controlar la emoción y decir, no, no quiero sentir esto, no quiero pensar esto, se vuelve, se reprime. se reprime y es mucho peor. Entonces, simplemente dejar como si fuera un río, deja que eso está ahí por algo, eso te dice algo, te viene a revelar algo que quizás tú necesites saber. Y si te Claro, agobia, simplemente observa, déjalo pasar. Porque el problema es que juzgamos y decimos, ah, pero no puedo estar sintiendo esto, no puedo estar pensando esto. Yo debería claro. estar sintiendo esto y aquello. Y tenemos esas expectativas que nos están siempre limitando. Y en la medida que relajemos esa aprensión, ese control sobre la situación, va a ser bastante más fácil, ¿verdad? Sí, de todas maneras, el juicio es algo que nos limita a que fluyan las emociones en forma natural. Entonces, bueno, ahí yo recomiendo el mindfulness. Mindfulness cuando empezamos a hacer juicio de cómo me estoy sintiendo, por qué me está pasando esto, hagamos un espacio de 5 minutos y practiquemos mindfulness. Mindfulness es una meditación que nos trae de nuevo al aquí y a la hora. Una respiración suave. La práctica de mindfulness no es difícil, pero tenemos que tener constancia, eso sí. Sí, Pero es un recurso que podemos tener a la hora de sentirnos sobrepasados. ¿M? Cuando ya vemos que la situación no la podemos controlar, es bueno dejar los juicios de lado, practicar un poco de respiración y, y ahí ver qué es lo que puedo hacer ante la situación que tengo delante. exacto, es detenerse, es detenerse. Nosotros estamos en un mundo, un mundo loco que no para, ¿ya? Y de Mm, repente corremos y corremos y corremos sin mucho sentido incluso. Entonces la invitación es a detenerse, ¿verdad? A detenerse porque no va a pasar nada, o sea, no va a pasar nada si te detienes a mirar lo que te está sucediendo. Va a ser claro. bueno. Detenerse, observar y actuar, ¿no? Sí, Actuar en conciencia, sí. Cuando estás consciente de tu cuerpo, cómo está funcionando mi energía, eh, y también puedo observar la energía del otro. Eso es importante también, porque, por ejemplo, si estamos hablando de la tristeza, a veces puede haber una situación hipotética que la otra persona me está provocando tristeza. Entonces, es bueno ahí detenerse y observar a quién le pertenece esa emoción, a la otra persona o a mí. ¿Mm? Entonces, por eso es bueno no hacer juicio, sí, observar, detenerse y, y luego, con los recursos que tengo, poder actuar. eso. Yo creo que la naturaleza es sabia, lo que pasa es que a veces no la sabemos escuchar, no, Sí, hemos perdido es el que vamos muy contacto con apresurados nuestra ahí por el naturaleza, ¿no? camino, claro. El estar apresurado nos hace perdernos un poco en este sentido de las emociones. Ahora, para la familia, que es importante también la comunicación, conversar sobre esto con los hijos, con la pareja, conversar cómo me estoy Atreverse, sintiendo yo, ¿cierto? A qué me está tocar el tema. pasando, porque a veces una opinión de alguien que me ve desde afuera también me puede ayudar a, a hacer un análisis más completo.
y no estar ahí como sola haciendo un juicio de algo que a lo mejor no es tanto o no es tal. Sí, y a Entonces la veces hay invitación es necesidad de eso, a juicio también. comunicarse, Sí, sí, a comunicarse, a mantener una comunicación constante, porque de pronto pueden haber prejuicios dentro de un grupo familiar, porque alguien está mucho rato en silencio, por ejemplo. claro. Pasa a veces que, que hay un prejuicio acerca de eso. Pensamos que está enojado, pensamos que está triste, o no le hablamos porque pensamos que efectivamente molestamos. Y puede que no sea así, puede que simplemente esa persona está en sí misma, en algún proyecto que tiene, o está preocupada por algo, pero no lo ha comentado. Entonces, ¿qué mejor que la comunicación para ver qué tenemos, cómo estamos, cómo nos sentimos y cómo nos podemos ayudar y cómo nos podemos apoyar unos a otros? Sí, eso que tú Ahora, eso dices, puede pasar en una familia, pero también puede pasar en un ambiente laboral, por ejemplo, donde podemos también tener un lazo de comunicación con, con algún colega que no se sienta bien, que no lo esté pasando bien. Y allí es donde necesitamos la empatía, eso que tú dices está ¿cierto? muy relacionado con el, perdón, con el respeto, Yorka, el respeto Sí, al espacio del al otro, espacio. a ese sagrado espacio que es el espacio de la otra persona, porque a veces también como sociedad tenemos límites bastante difusos y de repente como que nos pasamos, ¿cierto? Un poco la barrera del respeto por el otro. Eso que tú dices es súper importante, dejar también, darle espacio a que el otro esté silencioso, si alguien no quiere hablar o si alguien se quiere expresar, permitirle esa libertad. Somos en ese sentido poco respetuosos como sociedad. Creo que no hemos aprendido todavía la lección, ¿cierto? Nos cuesta mucho aprender. Yo diría que el aprendizaje mayor se da con la experiencia, con los tropiezos, con los errores. Eh, Finalmente ahí vamos aprendiendo un poco más. ¿M? Eh, pero sin duda todas estas herramientas que también podemos obtener estudiando, capacitándonos o entrando a algún taller, por ejemplo, son herramientas fundamentales que nos pueden ir ayudando en el desarrollo emocional y en el bienestar de nuestro entorno. Claro que sí. Por lo tanto, yo también recomiendo de todas maneras cualquier taller, por ejemplo, de expresión artística, que es tan bonito y que sirve tanto para dosificar un poco el estrés, el baile, la música, el arte, En el fondo lo el que te deporte. permita el encuentro con tu propio ser, con tu ser más profundo, ¿cierto? Dejando un poco esa entre comillas, máscaras que eventualmente podemos llevar y tener un encuentro un poco más profundo, una vida más auténtica, disminuye la posibilidad de caer en depresión y nos ayuda a transcurrir con una buena salud mental, ser auténtico, ser coherente con lo que tú eres, en el fondo, que es lo que tú Claro, estás haciendo con tus talleres, porque cuando tú trabajas con los niños, con esa espontaneidad que tienen los niños, en el fondo ahí hay un tema muy natural que tiene que ver con la esencia de ellos, ¿cierto? Con lo que son. exactamente. Bueno, esos talleres son pura energía y de la más pura inocencia. Mm. Y también ahí aparecen los rasgos familiares. ¿M? Las actitudes de la familia aparecen en los niños, porque los niños son espejos de la familia. Claro. Sí, es cierto. Así es que, bueno, recomiendo de todas maneras estos talleres y también el acompañamiento personalizado que yo también hago con mis pacientes, con las personas, mis consultantes. Ok, Yorka, vamos a... Era breve la conversación, así que vamos, para Sí, resumir, es una invitación al encuentro con consigo misma, consigo mismo, ¿cierto? Sin tener miedo a la emoción, sabiendo que son parte de lo que somos las emociones
y por lo tanto todas estas disciplinas, el yoga, ¿verdad? La meditación son una verdadera invitación hacia la introspección, hacia el autoconocimiento, disminuye el riesgo de depresión y si la tienes también es una posibilidad de reencontrarte con tu propio ser y de transitar con una actitud mucho más sana, ¿verdad? De más apertura, Exactamente, de más sí, apertura. sí, Entonces siempre va a ser, yo siempre he dicho que la medicina complementaria es absolutamente necesaria, ¿ya? No es como piensan algunas personas que si no es lo tradicional, no, yo creo que la medicina complementaria ya la OMS la reconoció como parte importante del proceso, de los procesos terapéuticos de las personas. Así que súper bien lo que tú has hecho todos estos años, Yorka, que sí. lo has hecho con todo de una manera muy natural también como eres tú. Así que bien por todo el esfuerzo, ¿no? De tantos años. Sí, bueno, al final esto es como una vocación también, es una necesidad mutua, porque yo también me alimento de esta energía de sanación en las personas, entonces me encanta ver ese proceso porque es muy esperanzador. Sí, Y trabajar con niños también me encanta porque veo que el futuro es para eso, es para un futuro mejor. Este trabajo que se está haciendo ahora, el trabajo que estás haciendo tú, el que hago yo y tantas personas que trabajamos también apoyando la salud mental a través de diferentes disciplinas, eh, es un aporte para el futuro. Quizás no vamos a estar ahí para ver el cambio, porque estos cambios son a largo plazo, pero sí, yo estoy muy tranquila en ese sentido, en mi conciencia de que estoy haciendo un pequeño granito de arena. claro que sí. Tenemos que luchar por construir una mejor sociedad desde nuestra pequeña vereda, desde nuestro pequeño espacio. Yo creo que hay una responsabilidad también, sobre todo de las personas mayores que tenemos experiencia para transmitir algunas cosas. Yo creo que hay que aunar los esfuerzos ahora que hemos sufrido como sociedad, ¿verdad? Los estragos de una pandemia y que probablemente vamos a seguir viendo situaciones muy, muy dolorosas, pero para eso está la energía y la voluntad, ¿cierto? Para contrarrestar todo esto y para que vengan tiempos mejores para todos, ¿verdad, Yorka? Vamos a hacer Ojalá que fuerza así mental sea. para que nos mejoren las cosas en nuestro país y en el mundo. Así es. Así que muchas gracias por acompañarme en este ratito. Ya vamos a seguir hablando del resto de las emociones. ¿Sí? Sí, para el que esté interesado, podemos seguir hablando de las otras 6 emociones que nos faltaron hacer la conversación, pero tenemos tiempo ahí para poder ir explayándonos un poquito Eso. más. Muchas Muchas gracias a ti por gracias. la invitación. Que tengas un lindo fin de semana. Pues, Yorka, un gusto estar contigo.